¿Puede un año tan malo como el 2020 terminar bien? Esa es una pregunta que nos estuvimos haciendo con el equipo esta semana y que intentamos de alguna manera responder en el informe semanal que ustedes van a tener la oportunidad de leer hoy. Eh, si bien no tenemos una respuesta, digamos, concreta, sí desarrollamos algunos puntos que creo que echan un poco de luz a esta cuestión. Primero vamos a explicar un poquitito cómo es que llegamos hasta acá, a plantearnos esa pregunta. A ver, esta semana fuimos testigos de una expresión, a nuestro entender, muy clara del problema de diagnóstico del gobierno. Sus cañones como que apuntan a un blanco equivocado. ¿Qué quiero decir con esto? El lunes tuvimos una serie de medidas que apuntaban a resolver algunas cuestiones técnicas del mercado de contado con liquidación con el objetivo de bajar la brecha, pero no atacaban, digamos, al punto central, que para nosotros es el que explica este grado o este nivel de brecha, son básicamente los desbalances monetarios y la causa principal, que es meramente fiscal. Pero no solo eso, sino que paradójicamente al día siguiente se conoció que los resultados fiscales de septiembre vinieron un poco peor que lo que había sido el mes anterior, que había sido agosto. Básicamente ese empeoramiento fue gracias a una aceleración del gasto, pero lo más llamativo es que ni siquiera el ministro Guzmán, digamos, se puso a explicar, digamos, por qué fue esta divergencia. Además, también se conoció que el gobierno confirmó, digamos, de vuelta el ATP, que va a ser una nueva ronda. Dicho esto, si bien se percibe, digamos, algún viraje hacia una dirección un poquitito más encaminada que antes, todavía, digamos, el mercado, que reaccionó lógicamente mal, con la brecha ampliándose todavía más, y al día de hoy ya el contado con liquidación, la punta vendedora, digamos, ya coquetea con los 200 pesos. Pero lo que decía es, bueno, se percibe algún viraje, digamos, hacia una dirección un poquito más encaminada, pero no es para nada suficiente. La respuesta del mercado es contundente. Como les decía, el problema macro demanda una solución de raíz. Más precisiones sobre política fiscal, monetaria y cambiaria, pero para todo esto es requisito fundamental que el mercado tome estas nuevas medidas que estamos proponiendo y las crea, digamos. Para eso creemos para nosotros que el rol del FMI es un rol central. Ahora bien, dicho esto, esta propuesta, digamos, que estamos, digamos, comentando acá, creemos que el plazo en el cual tiene que materializarse es relativamente rápido. ¿Y por qué es esto? Bueno, básicamente porque destacamos que el último bimestre del año va a tener algunas particularidades económicas y sociales que lo vuelven un desafío para nada desdeñable, digamos. Por eso es que nosotros decimos que la solución tiene que ser tan contundente como también inmediata. En este sentido, lo que nosotros decimos es que tratemos de reeditar la negociación con los acreedores privados, que si bien fue buena en el sentido de que no dejó holdouts, se tardó 6 meses más de lo que se tenía planeado. Entonces tratemos de no reeditar esto, es clave no reeditar esto con el FMI. ¿Por qué decimos que el último bimestre, digamos, tiene algunas complicaciones? Nosotros lo resumimos en los 10 desafíos del último bimestre, que es el título del informe semanal de la semana, de esta semana, y tiene 10 desafíos que a continuación los voy a comentar muy brevemente y después creo que tiene valor para que ustedes puedan leer y ver bien en el informe de qué se trata cada uno de ellos. Pero básicamente en la última parte del año lo que nosotros vemos es que en general siempre suele acentuarse el desequilibrio fiscal. Diciembre en general se explica casi la mitad del déficit de todo el año. Y este año hay razones, digamos, atendibles como para que, obviamente no va a ser la mitad del déficit anual, porque la pandemia trastocó esa estacionalidad, pero sí hay razones que pueden llegar a hacer que tenga sentido para el gobierno, por ejemplo, adelantar gasto del año que viene.
Además de esta cuestión fiscal, o mejor dicho, relacionado a ella, está la cuestión monetaria. O sea, la dominancia fiscal va a exigir que el Banco Central testee sus límites legales, va a estar muy cerca. Como ustedes saben, digamos, el Banco Central tiene unos límites para transferirle pesos al Tesoro, pero en definitiva, eso lo que va a llegar es a una mayor monetización y va a demandar esfuerzos de esterilización importantes. Después hay otro factor que es el aumento de la velocidad del dinero, que cayó muy fuerte gracias a la pandemia, pero que si nosotros vemos la diferencia entre el promedio de los últimos 4 años de la velocidad de circulación y la que está ahora, bueno, avisoramos una corrección al alza que claramente podría ponerle presión a la inflación. Después, el cuarto desafío es que la confluencia entre una mayor dominancia fiscal, una menor demanda de dinero, podría poner más presión sobre la brecha. Y acá el informe contiene un análisis que creo que es esclarecedor en este sentido. Analizamos 50, 60 años de brechas cambiarias, y cuando uno ve las brechas por encima del 90%, suelen durar menos de 2 meses y en general son seguidas de una corrección cambiaria oficial, digamos, de alrededor del promedio del 25%. El único caso donde una brecha, digamos, relativamente, o mejor dicho, el único caso en el que una brecha mayor al 90% aguantó más de varios meses, digamos, terminó con el Rodrigazo en el 75. Así que creo que una brecha en estos niveles hay que prestarle atención, sobre todo si se va a mantener en los próximos meses o hacia fin de año. El quinto desafío es que entramos al peor periodo del año en términos de estacionalidad de liquidaciones del agro. Lo que nosotros vemos es que en noviembre y diciembre se liquida en general entre un 10 y un 20% menos que en agosto y septiembre, porque estamos esperando todavía la liquidación de la FINA, y creo que es un tema que hay que empezar a seguir porque sobre todo la disminución de las retenciones se vio que fue una medida que no tuvo el éxito esperado y creo que no va a haber ninguna novedad por ese lado. El sexto factor es la cuestión ya del balance cambiario en general, dentro de lo cual la oferta del agro tiene que ver, pero también un concepto un poco más general, ¿no?, de la cuenta corriente. La brecha tan elevada, la reapertura de Ezeiza, que hoy por hoy se va a ir haciendo gradualmente, y si bien los países del resto del mundo con sus restricciones al ingreso nos ayudan al mercado cambiario, probablemente un efecto de viajes acumulados pueda llegar a empezar a pesar en la demanda de dólares, y todo eso va a empezar también a hacer mella en el balance cambiario. Tener presente que en la semana se conoció que el balance comercial del INDEC base de vengado, no el base caja, no refleja exactamente los dólares que entran o no, pero incluso el base de vengado ya fue mostrando una contracción del superávit a casi más de la mitad, digamos. Así que ese es un tema a seguir. Séptimo desafío es que comienzan a verse algunos signos claros de aceleración de la inflación. El dato de inflación mayorista de esta semana, que está en torno a 4, con una devaluación oficial más cercana al 2,5, creo que es una señal de alarma. Creo que vamos a seguir viendo la aceleración en el ritmo de crecimiento de los precios. Por último, o mejor dicho, en octavo lugar, el mes que viene llega el FMI y así arrancó, digamos, la presentación que les quería hacer de este informe. Creo que ahí está la clave para poder solucionar y, sobre todo, dar un poco de visibilidad macro y un programa macro, que es lo que necesita la economía en este momento. Ahí, de vuelta, creo que no hay que reeditar en términos de plazos la negociación con los acreedores privados. En anteúltimo lugar, hay una cuestión también que son los vencimientos de deudas en pesos. Un poquito más de 400.000 millones de pesos vencen en deuda en pesos, en letras, básicamente entre noviembre y diciembre. Es un monto, incluso para este año, digamos, relativamente desafiante, que vamos a ver cómo reacciona el gobierno. Y respecto de dólares, también hay vencimientos en dólares con organismos por alrededor de 800 millones de dólares. Esos vencimientos en general se renuevan, es lo que nosotros creemos, pero igualmente cuando uno analiza cómo fueron los últimos 2 meses,
y cruza los datos de Hacienda de vencimientos con organismos y los datos del Banco Central de explicación de variación de reservas por organismos, podría haber alguna señal de que no ha sido el caso en los últimos 2 meses, así que creo que es un punto a seguir ahí, porque la verdad que 800 millones de dólares en estos niveles creo que pueden llegar a mover la aguja. Cualquier número cuenta, digamos, con este nivel de reservas. Y por último, la cuestión del control de la atención social, que obviamente, como sabemos, en diciembre siempre representa un desafío un poquitito mayor, sobre todo en un año como este, donde ya se acumulan 3 años consecutivos de crisis económica, con una situación social un poquito más delicada, y representa un desafío político, digamos, para la coalición gobernante. Así que bueno, esperemos que todo esto pueda encaminarse de alguna manera un poquito más ordenada, pero creo que por lo menos es útil este panorama, que les recomiendo que puedan, a los que puedan ver este informe, creo que para tener un poquito el panorama de cómo pinta el cierre de año. Así que bueno, muchas gracias por su atención y que tengan un buen fin de semana.